Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción al capítulo número 3 de Lazarus. Y bueno, en el episodio anterior nuestro grupo finalmente se ponía en marcha para investigar acerca pues del paradero de Skinner. Después de que nuestro protagonista intentara una última pues jugarreta más, vemos como pues al final no le queda más opción más que pues terminar aceptando ayudar en toda esta cuestión. Mientras investigan pues acerca de Skinner, como pues aparentemente él era una buena persona, idealista y tal, buscando justamente pues mejorar al mundo. Lamentablemente, como suele pasar, o sea, con este tipo pues de gente, terminó siendo ignorado pues por todo el mundo. Justamente, o sea, cuando estaba hablando de cómo pues ahí la catástrofe que se venía con el cambio climático y todas estas cosas y tal, vemos como pues la ONU terminó simplemente pues pasando de él, lo cual fue lo que generó, o sea que al final pues ahí terminara desapareciendo y bueno, años después vemos como pues ahora tenemos una catástrofe de nivel mundial. Eh, Bastante interesante la verdad, como les digo, esta situación, o sea, de lo que él estaba hablando, justamente iba a pasar pues en 3 añitos y justamente entre los 3 añitos pues ahí es los que se terminan cumpliendo para lo de la droga, así que todavía no sé, o sea, qué especie pues de conexión termina viendo pues ante todo esto. Mientras pues nuestro grupo investigaba, vemos cómo pues terminan enterándose de que este hombre terminó ahí comprando una especie pues de búnker previamente y tal, lo cual les hace sospechar de que es muy probable que este se encuentre pues en este lugar. Así que rápidamente pues terminan yendo a investigar solo para encontrarse pues con una situación bastante de película, la verdad, ya saben, esa típica comedia ahí súper absurda donde terminan apareciendo pues un montón ahí de organizaciones, vemos ahí el FBI, la Interpol, eh, la mafia y el cartel mexicano, bastante potente, la verdad, ahí toda la situación, pues al final. Aunque lamentablemente, bueno, descubrimos que efectivamente, pues ahí no se encontraba el querido Skinner, sino precisamente el tipo, o sea, que era dueño, pues, o que se encargaba básicamente pues de vender todas estas cuestiones, el cual justamente también lo están buscando pues bastante gente debido pues a las deudas que poseía. Así que muy interesante la verdad y tal. Primera misión pues terminó siendo pues un rotundo fracaso y parece que la siguiente muy probablemente también lo sea, ya que terminamos descubriendo cuando intentan utilizar pues ahí las cámaras satelitales y tal para lograr identificar el rostro de Skinner pues en cualquier parte del mundo que se encuentre, terminamos encontrándonos con que se encuentra pues en todas partes. Obviamente esto termina pues siendo una especie de hackeo ahí al sistema y tal, lo cual es bastante jodido si te lo pones a llegar a pensar y hace pues aún más difícil poder llegar a encontrar la ubicación de este hombre. Así que vamos a ver cómo es que nuestros muchachos pues lograrán ahí eh, hacer algo en contra pues de toda esta situación y esperar a ver si nos terminan empezando a contar el por qué terminaron eligiendo precisamente pues a este grupo pues para lograr encontrar pues a Skinner. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Bueno, de momento las cosas continúan demasiado tranquilas mientras vemos como pues el sistema de identificación de rostros pues ha sido completamente inutilizado debido pues a el hackeo del mismo, aparte de enterarnos de que solo existen 3 personas en el mundo capaz de realizar pues tal hazaña. El querido mago de las palomitas, el Doctor 909 creo que era, y el querido Gritón Loco, la cual descubrimos pues que se trata de nuestra querida Supa Haka. Así que solo dejando pues ahí en atisbo que sean los otros dos los que pues estén
los que pudieron haber realizado pues este hackeo, ayudando por alguna razón pues a el queridísimo Skinner. Aunque esto les termina pues dando la pista de que, bueno, según ellos, si hay necesidad pues de hacer algo así y tal, es porque Skinner seguramente pues no se haya hecho ninguna cirugía ahí de modificación de rostro y tal, y con ello pues no tendrán ahí complicaciones pues en encontrarlo, bueno, cuando puedan llegar a hacerlo. Eh, Interesante la verdad, vemos cómo pues mientras tanto, o sea, mientras pues siguen con esa pista, vemos cómo pues terminan investigando pues en dos zonas. En esta ocasión los grupos pues se dividen de manera diferente, con nuestro querido escapista, con el morenito, y nuestra querida waifu con el otro muchacho, siendo estos últimos los que terminan investigando la casa de Skinner para ver si pues puede llegar a haber algo ahí que pudieron pues haber dejado de lado ahí otras organizaciones y tal, y descubriendo precisamente una extraña pastilla, la cual, bueno, aquí nos menciona el muchacho de que puede llegar a ser pues bueno, el antídoto y tal, lo cual dudo mucho, la verdad, pero puede llegar a ser una gran pista, o sea, para averiguar un poquito más pues acerca de el Hamna y descubrir ahí, no sé, tal vez pues algo, o sea, per se algo, posiblemente ver cómo funciona o cómo pues terminar elaborando la curiña. Pero bueno, parece que terminamos pues dejando eso de lado. Por otra parte, nuestro escapista y el morenito terminan llegando pues a este lugar eh, de los sin hogar. Justamente buscando pues a cierto, bueno, a cierto doctor y tal, o sea que terminó siendo aparentemente un conocido pues de nuestro morenito. Eh, el cual parece que estuvo pues involucrado con Skinner. Y mientras pues están ahí investigando, termina encontrándose pues con esta persona y tal. eh, que al final pues no les termina pues dando ahí mucha pista, la verdad, bueno, salvo excepción acerca de lo de la abuela y lo del pastel este raro, o sea que terminan mencionando que ya se me terminó olvidando. Gracias a esa pista vemos cómo pues terminan dándose cuenta, o sea, de que es muy probable, o sea, que la abuela pues esté ahí involucrada pues en toda esta situación, o al menos que Skinner pues haya ido justamente pues con esta misma. Así que pues investigando ahí un poquito y tal, se dan cuenta, o sea, de que no termina habiendo rastros, al menos de información acerca de alguna abuela de Skinner, lo cual pues resulta obviamente bastante sospechoso, como si alguien hubiera borrado pues aquella información. Y después de indagar un poco, vemos cómo pues termina ahí justamente pues decidiendo ir a el lugar donde es posible que se encuentre pues esta misma, llevando en esta, bueno, yendo en esta ocasión nuevamente pues nuestro querido escapista, pero en esta ocasión acompañado de nuestro muchacho a este lugar pues bastante peligroso, o sea, por lo que terminan ahí mencionando que incluso, o sea, simplemente por el hecho de verte sospechoso, o sea, ya te querían cortar un brazo. Así que, wow, peligroso, la verdad, sí termina a llegar a aparecer. Y después de algunas escenas, pues ahí de acción y tal, afortunadamente vemos como pues nuestro querido muchacho nos termina salvando después de mencionar a la abuela y a esta comida, pues que ella termina haciendo. Lo cual termina siendo, o sea, que los terminen llevando precisamente pues con la abuela, la cual nos termina pues ahí hablando un poquito pues acerca de Skinner, y obviamente pues al ser su abuela dándonos el contexto de cómo pues sus padres fallecieron, o sea, cuando él era joven, por lo cual pues ella tuvo que criarlo, y cómo pues obviamente ella lo sigue viendo pues como su adorado nietecito. Bastante normal, como les digo, o sea,
por sí, pues ese su familiar y especialmente, o sea, si Skinner terminó siendo pues un buen muchacho y tal, pues no hay razón, o sea, para terminar sospechando, pero bien como dicen, o sea, a veces las personas, o sea, que tú crees ahí que no matarían ni una mosca y tal, son las que terminan haciendo las peores cosas, o sea, ya se ha visto bastantes veces. Eh, Aunque al final, como digo, no terminan pues ahí descubriendo mucho acerca pues de Skinner y tal, sí terminan dándose cuenta, o sea, de que la abuela pues ha estado siendo pues vigilada todo este tiempo, encontrándonos que aparentemente un hacker pues ha estado pues ahí monitoreando muy probablemente pues algunos de los movimientos pues de nuestros muchachos, y al final viendo como pues nuestra queridísima Supahaka también ha logrado pues ahí engañar a uno de estos Supahaka para empezar pues ahí básicamente pues contraatacar. ¿Será este Doctor 909 eh, quien esté detrás ahí de la ayuda de Skinner, o será el mago de las palomitas? La verdad, porque no, se me hace difícil de creer, o sea, que haya caído fácilmente en la trampa. La verdad, viendo como pues aparentemente, y aquí es donde se me vino pues ahí una idea de que es muy probable de que Skinner de alguna manera, o sea, tengo dos teorías, o que Skinner de alguna manera haya hecho alguna especie de trato, o sea, con este hacker y tal, lo cual dudo mucho, la verdad, o sea, porque Skinner, o sea, se notaba que era una persona, o sea, que se iba a destruir el mundo, o sea, lo iba a destruir él solito, no se veía como alguien de amigos, y de hecho es algo que nos termina mencionando, es alguien que pues parecía muy encerrado, o sea, en su propio mundo. Lo más probable, o sea, que este Supahaka sea alguna especie pues ahí de admirador, o sea, de Skinner y tal, y que básicamente pues o sea, o sea, esté intentando pues ahí proteger a Skinner por su propia cuenta. No sé si de manera pues malévola, porque también podría llegar a ser, o es una de estas situaciones donde wow, solo los dignos podrán ahí llegar a Skinner, que también podría llegar a ser, sea uno de estos que termina nada más poniendo pruebas a, o sea, los demás, para ver si son pues dignos, o sea, de realmente seguir la voluntad pues de Skinner. Leo más sospecho, o sea, que puede llegar a ser esto último de entre todo. Pero bueno, al final parece que por fin podremos llegar a ver en acción a nuestra querida Supahaka, ya que pues ahora se encuentra en su total terreno. Me intriga la verdad ver cómo pues va a seguir evolucionando pues ahí la historia, y ver qué es lo que terminan ahí investigando, les digo, con respecto pues a esta pildorita, o sea, que terminaron pues ahí encontrando. Y bueno, ¿cuál ahora pues será la siguiente pista ahora que pues han entrado en contacto pues con este Supahaka? Cosa a mencionar, la verdad, o sea que viendo las escenas una vez más, o sea, en su momento me pareció ahí curioso, la verdad, pero ahorita que estuve reviendo las escenas, o sea, me pareció aún más curioso, la verdad. Cuando están preguntando a los tipos de, o sea, de los, bueno, sí, de las personas ahí sin hogar y tal, justamente, o sea, cuando mencionan al tipo, o sea, que no, o sea, que es entre comillas ciego. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick, pero me recordó mucho a alguien. Va a ser muy gracioso, la verdad. O sea, si al final espero que simplemente sea coincidencia. ¿Qué tal? Porque me va a parecer muy gracioso si y después y tal se dieran cuenta de que, un momento, ahora que lo pienso, no había un tipo y tal, y que todo al final se imaginan. O sea, es que sería absurdo, la verdad. ¿Se imaginas? O sea, que al final de la historia nos metan ahí un plot donde siempre, en cada capítulo, o sea, siempre estuvo Skinner por ahí y tal, y no nos dábamos cuenta.
sería muy jodido la verdad, o sea, que lo hubiéramos tenido enfrente de nuestras narices y que no nos hayamos dado cuenta. Así que curiosa la escena, le digo, quiero pensar que simplemente es coincidencia, pero sí me pareció curioso el parecido del vagabundo este, o sea, con Skinner y tal, porque ni siquiera es que esté muy, o sea, que esté muy cubierto y tal, como para no, no terminar reconociéndole. Pero, en fin. Otra cosa curiosa que también, o sea, me gustaría pues ahí comentar y tal, es que ¿es Lazarus el único grupo? O sea, que está ahí tras Skinner y tal. O sea, porque no vemos a nadie más en el mundo haciendo como que movidas y tal. Yo no pensaría que les digo, sabiendo que el mundo se va a joder dentro de poco, o sea, uno esperaría, o sea, que el mundo pues estuviera moviendo para encontrar Skinner. Y sé que nos mostraron simplemente pues a a- podríamos decir entre comillas los bajos barrios, o sea, que como mencionas, o sea, son gente, o sea, que ya les vale ahí y tal, es como que finalmente nos vamos a morir y tal. Pero uno pensaría también en que por otra parte debería haber por ahí gente, o sea, que empezáramos a ver ahí un poquito pues también de otras organizaciones intentando lograr encontrar a este Skinner o habiendo más conflictos pues en el mundo, o sea, con respecto a esto. O sea, no sé, la verdad, o sea, cómo sería, la verdad, una situación como esta en el mundo real y tal, especialmente, o sea, si pudiera llegar la gente, o sea, seguir viviendo su día a día, o sea, sin ninguna preocupación, la verdad. Otra cosa a mencionar, me gusta mucho, o sea, como pues al inicio de cada episodio nos terminan dando los relatos, básicamente de cada persona, o sea, con respecto a cómo pues terminó viendo esta situación con el Hapna. Aunque no me acuerdo mucho del primer episodio, pero creo que era el morenito, o sea, el primero, o sea, que termina siendo pues su monólogo. El segundo es el muchacho. Y el tercero, o sea, como vemos, termina siendo pues la mujer esta. Me imagino que para el siguiente episodio y viendo cómo pues terminó y tal, seguramente tengamos como pues introducción eh, la perspectiva, o sea, de la Supahaka. Me hubiera gustado más, o sea, o sea, sí, nos cuenten ahí la perspectiva de cada persona, o sea, bueno, de cada miembro con respecto al Hapna, pero que tuviera algún vínculo precisamente dentro de lo que se ve en el episodio. Lo que no me está llamando mucho la atención, la verdad, de los episodios es que se siente muy desconexo, la verdad, las situaciones. Es como que los personajes, o sea, no hemos profundizado mucho en ellos, o sea, como pues para realmente ahí apelar a estos personajes y eso que tienen potencial, la verdad. O sea, es un grupo pues ahí bastante curioso. Aparte, o sea, no nos han mostrado el por qué han sido elegidos, salvo pues la super jaca, que obviamente sabemos el por qué, pero de ahí en más realmente pues no hay, les digo, no hay ahí una razón potente, o sea, para ver a esta los demás pues habiendo sido elegidos para involucrarse en esto mismo. Así que bueno, solo queda pues seguir esperando a ver cómo pues se desarrollan ahí los eventillos y ver cuál será el resultado de todo esto. Pero por mientras creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.